Bueno, el tema del informe de Rand Corporation, de la división de investigaciones de esta organización, que hace investigaciones para el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con el ejército, que tiene que ver con asuntos importantes, con cuestiones estratégicas de los Estados Unidos. Sus estudios sirven para el diseño de políticas públicas. Es una entidad privada, recibe fondos privados, pero también recibe fondos de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que en sentido general dice este informe? Algunos puntos que ya señalé en el comentario anterior para refrescar la memoria. Bueno, dice que minimizar el riesgo de un enfrentamiento nuclear entre Rusia y la OTAN tiene que ser una prioridad 1A de los Estados Unidos. El uso de armas nucleares por parte de Rusia es una posibilidad real. Puede producirse no solo si Rusia sufre grandes pérdidas en el campo de batalla, sino también como una medida preventiva. En caso de que se anuncie algún tipo de transferencia de armas que Rusia entienda que es algo altamente lesivo para su seguridad. Rusia ya ha sido debilitada, dice el informe, no tiene sentido seguirlo haciendo. Estados Unidos ya ha logrado sus objetivos fundamentales, evitar la conformación de un bloque euroasiático, eso lo digo yo, pero que implícitamente lo reconoce el informe. Separar al bloque europeo de Rusia, eso sí está en el informe. Alinear plenamente a Europa con la estrategia de Estados Unidos, tanto para Rusia como para China. Crear dependencia energética de Estados Unidos. Europa ahora depende energéticamente de Estados Unidos. Crear las condiciones para una política proteccionista que afecta no solo a China, sino también a Europa. Eso está ocurriendo ahora mismo. Estados Unidos está aplicando una política proteccionista que está lesionando los intereses de Europa. Empresas importantes se están yendo de Europa a Estados Unidos por los altos costos. Y esa es, dicen algunos especialistas, una especie de guerrita paralela que se está librando. Destronar a Alemania del liderazgo de la Unión Europea. Esa es una conclusión que le añado yo. Debilitar más a Rusia, eso sí dice el informe, es ponerla en manos de China. Una guerra larga no conviene a los intereses de los Estados Unidos. Eso implicaría una guerra larga, dificultades de sostenibilidad en el tiempo, un gran consumo de recursos y además de eso de tiempo. Rusia podría ampliar las zonas sensibles bajo su control en caso de que la guerra se prolongue en el tiempo. Es imposible evitar que Rusia se quede con el control de al menos una parte del territorio de Ucrania. Esto no debe ser un impedimento para la búsqueda de una terminación pactada del conflicto. La viabilidad económica de Ucrania no depende de la recuperación de los territorios actualmente en manos de Rusia. El informe reconoce que ese enfoque no es agradable para Ucrania, porque las expectativas de Ucrania abarcan la posibilidad de recuperar el territorio hoy en manos de Rusia. Pero eso no debe ser una cuestión determinante para forzar un arreglo que evite que la guerra se prolongue en el tiempo. Es lo que se contempla en este informe. La guerra tiene actualmente su propia dinámica. En lo inmediato es difícil un acuerdo pactado, aunque es la solución que se supone conviene a Estados Unidos. Pero eso es difícil de lograr en el momento actual, dada la dinámica de la guerra. Y bueno, pues la gran tensión que hay ahora mismo en estos momentos entre Rusia y Occidente. Sin embargo, reconoce que hay que hacer un esfuerzo, hay que diseñar políticas con miras a garantizar
hacer posible un arreglo que sea bueno para los Estados Unidos y que permita además defender los intereses fundamentales del Estado ucraniano. Eso no se va a conseguir así por así. ¿Por qué? Bueno, porque ambas partes tienen expectativas con respecto a un resultado de la guerra que le pudiera ser favorable. Y cuando eso ocurre, es muy difícil que pueda prosperar una iniciativa con miras a lograr la paz. El informe hace un señalamiento interesante, porque sostiene que normalmente los estados, antes de entrar en un conflicto, en la etapa previa, siempre cargada de mucha tensión, hacen aspavientos de su poderío, de sus posibilidades, y todo eso se exagera, se hace una gran propaganda para disuadir a la parte contraria, meterle miedo, y eso hace que antes del conflicto sea difícil evaluar la posibilidad real de cada una de las partes. Pero eso lo resuelve un enfrentamiento directo. Ahí es cuando se ve cuál es la capacidad concreta en el terreno militar de las partes en liza. Y entonces dice este estudio que la guerra en Ucrania se ha encargado de despejar algunas incógnitas, incluso algunos mitos, aunque reconoce el poderío de Rusia. Pero hay un detalle que en todo esto puede un poco conllevar a exageración, y es que se trata de un enfrentamiento que no es solo entre Ucrania y Rusia, es un enfrentamiento entre el bloque occidental y Rusia. Y entonces ahí usted medir el poder de cada uno es posible, pero claro está que Ucrania hace tiempo que hubiera sucumbido de no ser por el respaldo de la OTAN y Estados Unidos. El informe del Centro de Investigaciones del Grupo RAND, que como hemos dicho es una entidad privada sin fines de lucro, muy vinculada al complejo militar industrial de Estados Unidos y del bloque occidental, se contemplan tres formas de terminación de la guerra. Primero, victoria absoluta. Segundo, armisticio. Y tercero, un arreglo político. Son las tres posibilidades que hay. De una de estas formas puede terminar la guerra en Ucrania. El armisticio consiste en que las partes simple y llanamente se ponen de acuerdo para dejar de pelear. No aborda los temas candentes, aquellos que produjeron el conflicto con el objetivo de buscarle una solución. Simple y llanamente, la guerra puede entrar en un periodo de estancamiento, las partes se pueden convencer de que no vale la pena seguir luchando, de que es posible el cese de las armas, aunque la tensión continúe y aunque algunos temas en disputa sigan presentes ahí. Que fue, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió en la guerra de Corea, que terminó sin un armisticio. Simple y llanamente, las partes dejaron de guerrear. Y por mucho tiempo, incluso en tiempos recientes, no sé si, creo que todavía eso no se ha firmado formalmente, una paz. O sea que técnicamente esos países están en guerra. Bueno, pues ese es un ejemplo de un armisticio. A veces los armisticios contemplan
algunas medidas para evitar volver a la lucha, volver a la guerra, como por ejemplo la creación de zonas desmilitarizadas que alejen un poco los ejércitos de ambas partes, la inspección y medidas de ese tipo. Pero esa es una forma en que podría, según el autor, terminar el conflicto. La victoria absoluta, como solución, el autor la descarta, porque dice que Ucrania no está en condiciones de imponérsele a Rusia. Eso sería, dice, eso es utópico, pensar solo en esa posibilidad. Y que no tendría sentido tampoco insistir en una derrota de Rusia por el peligro de un enfrentamiento nuclear entre el bloque occidental y Rusia, que sería realmente catastrófico. Por tanto, como Ucrania no se puede imponer sobre Rusia, lo correcto sería buscar una solución distinta. Pero, además de eso, los autores del informe parten de que Rusia tiene dificultades también para imponérsele a Ucrania. Yo digo que eso siempre y cuando Ucrania pueda mantener el respaldo de Occidente. Entonces, esa posibilidad de una victoria absoluta de cualquiera de las partes queda descartada. Por tanto, lo que resta es o el armisticio o el acuerdo negociado. El acuerdo negociado o arreglo político, que es muy difícil de distinguir realmente entre un armisticio como tal y un arreglo negociado, un tratado de paz, el autor o los autores del trabajo entienden que es una posibilidad más remota que el armisticio, porque el acuerdo de paz sí se supone aborda los temas candentes, los temas que dieron origen al conflicto y plantea algunas soluciones, dejando menos incentivos para volver a la lucha. Y el autor toma como ejemplo de un posible arreglo de ese tipo lo que se pactó en Estambul en septiembre del año pasado. Ese acuerdo contemplaba la neutralidad de Ucrania, pero al mismo tiempo la creación de un mecanismo de garantía de seguridad para este país. Se creaba un grupo garante de la seguridad de Ucrania y en ese grupo entraba la propia Rusia, como una forma de garantizar que cualquier tipo de reacción de ese grupo garante se pueda producir sin previamente escuchar a Rusia y entonces darle la posibilidad de que efectivamente pueda también servir de mecanismo que le dé a Rusia cierta garantía. Realmente esto de que es más probable un armisticio que un pacto político yo creo que esa es una posibilidad remota. A mí me parece que es al revés. Ustedes saben por qué, por algo muy sencillo. Lo que ha dado origen a esta guerra es un tema de seguridad que Rusia planteó y que tenía que ver con la incorporación de Ucrania a la OTAN. Ese es el objetivo esencial, fundamental. Pero también ahí hay un problema que tiene que ver con la población de ascendencia rusa que siempre ha vivido en el territorio de Ucrania. Siempre ha vivido ahí en el territorio de Ucrania. Incluso el asunto de Crimea. Ahí la población es de origen ruso. Lo mismo que en la región del Donbass y también en Odessa. Y Rusia, esa parte, también siempre la ha puesto de relieve.
porque recuerden que se quejaba de los bombardeos que hacía Ucrania después que se pactó lo que se pactó en el 2014, aquellos acuerdos de Minsk, o Minsk II, el segundo acuerdo de Minsk. Por tanto, ese es un tema sensible que Rusia difícilmente convendría en llegar en un cese el fuego sin que ese problema se resuelva. Porque, bueno, también recuerden ustedes que ya hay un precedente. Se firmó Minsk II, que contemplaba un estatus de amplia autonomía para la región del Donbass, el cese de las hostilidades, y que en la práctica, de hecho, de facto, Rusia quedaría en posesión de Crimea. Y eso no se cumplió, y eso fue un acuerdo de paz. Eso no se cumplió, y no solo no se cumplió, sino recuerden ustedes las declaraciones de Angela Merkel y de François Hollande cuando dijeron que la intención era simple y llanamente permitirle a Ucrania ganar tiempo, pero que nadie pensaba que eso se iba a cumplir. Y ese es un precedente, y eso va a estar gravitando ahí a la hora de que se discuta un arreglo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Rusia va a requerir de las garantías del lugar, de que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó, que Ucrania, esa siempre ha sido una de los argumentos de Rusia, violó realizando bombardeos permanentes a la zona del Donbass. Pero además de eso, se fue armando con ayuda de Occidente, y eso le permitió la reacción que produjo y toda esa resistencia que ha hecho con cierta efectividad a la ofensiva rusa. Rusia requeriría de garantías para evitar que Ucrania acumule fuerza militar y entonces pueda más adelante, en un futuro, después de un pacto, producir una ofensiva de mayor envergadura. Por tanto, esos son temas que a mí me parece que habrían que poner en la mesa de negociaciones para cualquier tipo de arreglo. Ahora, los autores del trabajo dicen que es necesario para que se pueda llegar a un arreglo por la vía negociada, es necesario crear los incentivos del lugar. Y entonces ahí se plantea una serie de medidas para hacer que la paz pueda ser atractiva para Ucrania. Por un lado, no condicionándole, porque ellos dicen que es muy difícil tú condicionarle la ayuda a un país que se está defendiendo. Eso es un punto de vista. Nadie vería eso bien. Sería un abuso tú decirle, no, tú te tienes que sentar a negociar. Pero sí enmarcando la ayuda de forma tal que haya cierta advertencia de que la ayuda, el apoyo económico y militar no va a ser eterno y que por tanto es un factor a tomar en consideración, por un lado. Y por el otro lado también hacer presiones suficientes a Rusia para que tenga un interés en la paz. Y eso pasa por construir, por impulsar medidas que puedan servir de disuasivo, como por ejemplo establecer un cronograma de ayuda militar a Ucrania, en el que se iría trabajando en caso de que Rusia insista en la guerra, pero al mismo tiempo dejar abierta la posibilidad de la mitigación de las sanciones en caso de que haya un arreglo. Y entonces en el informe se hace un enfoque interesante con respecto al tema de las sanciones, porque dice que eso pudiera verse como una concesión a Rusia. Hizo la guerra,
las sancionaste y entonces después aliviaste esas sanciones. Pero ellos parten del criterio de que Rusia ya ha sufrido lo suficiente como para que se pueda adoptar una medida de este tipo. Permítame otra pausa y en breve retorno.